Atentos los mayores, atenta la vecchia, que están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Están aquí los cuentos de Enrique Carballeira. Cuentos de trazo suelto. Muy buenos, bienvenidos, bien llegados a este tiempo de los cuentos de trazo suelto de Play Presta. Entamamos un programa en el que, pues bueno, queremos aportaros una historia de esos guapes, esperemos que vos preste, y en este caso, de ellos de vosotros se entrugabais por un personaje que tuvimos va unos programas y que yo creo que vos prestó por lo que decís, así que quisimos afondar un pouco en seu personaxe, nas súas aventuras, na súa vida. Falamos del Capitán Andarica e neste caso descubrimos pues un día muy especial en el que el Capitán Andarica tuvo que vivir una gran aventura, ya que atopó un cuélebre de 3 cabezas. ¿Qué vos parece? Yo creo que vale la pena comentar un pouco máis de este personaxe e de conocer esa historia, así que si vos parece, vamos con ello. Tantos años de navegación y viajes por los 25 mares, océanos y llagos dan pa mucho. El Capitán Andarica fuera un de los mejores aventureros, pescadores y descubridores que la tierra viera en xamás. Un bon día, cuando estaba haciendo unos estudios científicos nes costes del mar de los Pichines Azules, entamó el cielo a ponerse muy prieto, en lleno nubes fees y amenazantes. El viento soplaba con fuerza y el barco solmenábase d'un llau a otro. Los centollos miraban los apuros que estaba pasando el capitán dende les peñes de los cantiles. Querían ayudarlo, pero no parecía fácil. Les cosas estaban poniéndose tan mal que por primera vez Andarica creía que podía fundirse. Entonces, todo fue a peor, ¿sí? Porque resulta que del fondo del mar surgió el famoso cuélebre de 3 cabezas, que ya era malo y feu como él solo. Por cierto, les cabezas llamábanse Pin, Pachina y Melandra. Cuando se repuso del susto, el capitán fue rápido a la bodega al barco para agarrar la so cámara fotos. ¡Peca, nun tenía carrete! ¡Qué yaceria! El cuélebre fundióse otra vez pa lo más fondero la mar y desapareció. La tormenta también marchó y todo quedó tranquilo. Bueno, todo non. El Capitán Andarica quedó lloramicando porque fuera el primer marino que atopara al cuélebre de 3 cabezas y non pudo facer ninguna foto. Y colorín colorado, este cuento está finao. Esperamos vos en el próximo programa.